que no tiene que ver nada ahora con el libro de su padre, pero a la vez sí tiene que ver. Rosa María es una de las promotoras, yo soy otra de las promotoras de la campaña de Cuba Decide. Cuba Decide es una campaña que no le pide al régimen, sino vamos a preguntarle al cubano de dentro y de fuera qué quieren. Por favor, si ustedes tienen un tiempo después que Rosa María termine la entrevista, ella va a estar firmando los libros de su padre en el salón contiguo, pero si tienen alguna pregunta para Rosa María de Cuba Decide o de en qué consiste la campaña para derrumbar al régimen, se lo pueden preguntar porque aquí está Rosa María. Entonces, honremos la memoria de Oswaldo Payá, que quería lo mejor para Cuba. Todos los cubanos juntos, todos los cubanos podemos opinar. Entonces, les dejo el micrófono a mi querida Rosa María Payá, que te quiero mucho. Muchas gracias, Idabel, Añel. Muchas gracias por invitarme a compartir el libro. Se mueve la silla. Tienes rueditas. No fui yo la que la rompió. Muchas gracias en primer lugar por este festival que es tan importante y que realza la cultura latinoamericana, como te escuchaba, Idabel, pero muy especialmente la cultura cubana, ¿no? Y la cultura cubana en la diáspora, que tantas veces es tan menospreciada, tan injustamente, en mi opinión. Así que muchas gracias, Idabel, Añel, por esta idea, por mantenerla viva y por mantenerla creciendo. Yo he sido invitada a presentar el libro de mi padre, La noche no será eterna. Como ustedes saben, me imagino que la mayoría sabe, el lanzamiento del libro tuvo lugar ya aquí en la ciudad de Miami hace unos días en la Ermita de la Caridad. Justamente en la Ermita de la Caridad, porque fue en el Salón Varela de la Ermita donde el exilio cubano, donde los cubanos que vivían en ese momento en Miami recibieron a mi padre en el año 2002, la última vez que la dictadura cubana le permitió salir del país. Y cuando regresaba de recibir el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Precisamente un premio que le fue entregado no solamente por su esfuerzo, sino por el esfuerzo de tantos cubanos por cambiar el sistema y cambiarlo utilizando la plataforma y la estrategia del proyecto Varela, que no es más que una iniciativa de cambio legal para cambiar lo que hay que cambiar en Cuba, que no es al heredero, que no es una ley, que no es una parte de la Constitución, sino que es el sistema completo, ese que pone al Partido Comunista como el rector de la sociedad y el Estado y que impone ese marco a todos los cubanos a perpetuidad, según dice la Constitución impuesta actual y la que están escribiendo. Las dos dicen lo mismo y por eso es una gran trampa, ¿no? Y de esa trampa, que no solamente tiene que ver con la reforma constitucional que ahora mismo está haciendo el castrismo, sino con la gran trampa, con el macrofraude, le llama mi padre en su libro, y es el fraude que nos quieren imponer a los cubanos por segunda vez, ¿no? El fraude en el cual donde desde el poder se vuelve a imponer el poder, ¿no? Y a imponerlo a perpetuidad. Y además con la complicidad de muchos en la comunidad internacional. Y además diciendo que se están haciendo cambios sin en realidad cambiar la esencia. Yo sé que a los cubanos no nos engañan. Yo sé que a todos los que estamos aquí, a todos los que están allá, a todos, al pueblo cubano, ya ese régimen no puede engañarlos, ¿no? Ya las expectativas no están en lo que va a hacer o dejar de hacer el dictador, porque todo el mundo sabe lo que va a hacer el dictador, y es tratar de mantenerse en el poder y de mantener los recursos para él, para sus hijos, para sus nietos y para el grupo de generales que esté en el poder tanto tiempo como sea posible. Por eso este libro no habla de lo que va a hacer o dejar de hacer el dictador, ni de lo que hizo o dejó de hacer Fidel Castro.
Este libro habla de lo que los cubanos hemos pasado, de la realidad cubana de estas últimas 5 décadas, casi 6, y de lo que los cubanos podemos hacer para transformar esa realidad. El título del libro es La noche no será eterna, que es una de las frases con las que mi papá termina el documento. Pero el subtítulo del libro es Peligros y esperanzas para Cuba en un momento crucial de su historia. Así entendía mi papá el momento que estamos viviendo los cubanos en este instante, ¿no? en esta etapa. Lo entendía como un momento crucial en el cual va a depender de nosotros lograr o no lograr esos cambios. Yo no pretendo explicar por mi papá lo que él escribe tan lúcidamente, tan proféticamente en el libro. Quisiera convertir esto en una conversación. He marcado algunas partes del libro que a mí me parecen muy interesantes compartir con ustedes. Yo quisiera compartir o convertir este momento un poco en una lectura comentada, en la cual pues yo les voy a dar algunas de las provocaciones, algunos de los fragmentos de mi padre, y por favor ustedes cuando quieran interrúmpanme con preguntas, sugerencias, comentarios. Yo creo que tendremos alrededor de 30 minutos. ¿Y a ver? Bueno, tú me regañas cuando ya esté llegando. Ajá. Y con esto, quisiera comenzar por lo que mi papá mismo en el libro describe como su intención a la hora de escribir. Yo tengo que decir que él estaba muy preocupado porque esta información llegara a la gente, se leyera dentro de Cuba, se leyera fuera de Cuba, se leyera por los no cubanos también, porque él tenía la impresión de que sobre el destino y el presente del pueblo cubano pesaba como un gran pesimismo, los cubanos son así, o peor, para los cubanos eso está bien. Algo que él califica como racista y que tantas veces escuchamos, ¿no? Escuchamos incluso de la prensa internacional, escuchamos incluso de aquellos que dicen que quieren ayudar a los cubanos, como que, bueno, pero a lo mejor si ahora abren 2 o 3 negocios más o se parecen un poquito más a China, con eso para los cubanos es suficiente, ¿no? Para estos latinitos en el centro del Caribe, bueno, que tengan 2 pan todos los días en vez de 1 en la bodega, a lo mejor con eso es suficiente, ¿no? Esa visión tan racista, tan injusta con el pueblo cubano, mi papá no solo quería desafiarla, ¿no? Sino quería también contarle a los cubanos en un enfoque que él mismo llama de terapia. Contarle a los cubanos que sí podemos, ¿no? Que sí podemos transitar por ese proceso de liberación, que el castrismo no ganó, que el castrismo fracasó, que ese sistema fracasó en la práctica y fracasó en el alma y en los corazones de los cubanos. No los capturó para siempre. Y yo creo que eso también es un poco de lo que estamos viendo mientras todavía vivimos bajo ese régimen. Mi papá decía, el pueblo de Cuba llega a este momento crucial de su historia teniendo ante sí y viviendo peligros y esperanzas. Peligros porque después de vivir esta experiencia de 53 años sin libertad, en el momento de los cambios, el régimen sigue negando sus derechos y trata de imponer un cambio que es una nueva alteración, que no es un cambio real. Este cambio es una deformación donde los pobres quedan pobres y los nuevos ricos más ricos, y ricos únicos, como el partido que ahora quieren, además, en la Constitución consagrar como único. Todos sin derechos, ni libertad, ni democracia. Al mismo tiempo hay esperanza, y de esto se trata este libro.
porque sí hay alternativas de cambios auténticos hacia la libertad, hacia la democracia y hacia una sociedad más justa y más humana, la cual podemos construir entre todos. El peligro, sin embargo, aumenta con el tiempo, porque el régimen impone el cambio falso o deformado, valiéndose de toda la desventaja acumulada en el pueblo cubano durante 53 años, decía mi papá en este momento. Han pasado 6 años. Durante 59 años, el régimen usa la gran desventaja que tenemos los cubanos, que cuál es, sobre todo dentro de la isla, la desinformación, el miedo hecho cultura. Y voy a parar aquí un segundo porque no sé si marqué en qué otro momento del libro mi papá habla de la cultura del miedo, para en realidad hablar de la cultura de la simulación, que es en realidad lo que significa durante tantos años vivir como sociedad y como pueblo transversalmente atravesados por el miedo. ¿Qué significa? Tiene que ver con el síndrome de indefensión adquirida, tiene que ver con el daño antropológico que muchos llaman, que sufre el pueblo cubano, y es simplemente algo que les estoy contando, pero que para ustedes es evidente, ¿no? En el momento en que cada una de nuestras respuestas está atravesada por el miedo, aprendemos a simular. Y cuando llevamos demasiados años simulando, ya no nos acordamos de verdad qué es lo que pensamos. Y esa fractura entre lo que se piensa realmente y la manera en que se vive, no solamente fractura la sociedad, sino que fractura al individuo, rompen al individuo. Por eso, en el centro del proceso de liberación social que mi padre propone, política, que proponen muchos, y junto con él también desde la oposición y desde la sociedad civil cubana, en el centro está la liberación personal, la liberación del individuo. La persona es la primera que debe romper el miedo, atreverse a romper con esa cultura de la simulación, a expresar y a vivir como se piensa para transformar la sociedad. Eso, decía mi padre, era el primer paso, por ejemplo, que tenía que dar cada cubano para firmar el proyecto Varela. Sí, lo firmaba porque quería ser libre, lo firmaba por solidaridad con sus vecinos, por el futuro de sus hijos, porque se identificaba, decía, bueno, esto tiene una oportunidad de éxito y lo apoyo, por tanto, ¿no? Pero lo primero que hacía el cubano era romper con su miedo personal y atreverse a poner su nombre, su dirección y su número de identidad en un papel que sabía iba directo a las manos de la seguridad del Estado cubano y les decía, quiero mis derechos, quiero cambiar el sistema. Eso lo hicieron decenas de miles de cubanos en un momento en el cual tener un celular no es que nadie tuviera celular porque no se podían comprar, no, es que era un delito tener un celular en Cuba en ese momento. Y así, de casa en casa, de mano en mano, decenas de miles de cubanos se atrevieron a romper el miedo. Después dicen que los cubanos no nos hemos estado rebelando durante 60 años a ese mismo régimen. Entonces, el pueblo cubano tiene que preguntarse qué pasó, qué era bueno y malo, qué potencialidades tenemos, por qué las cosas son así y ahora, e inclusive por qué somos o actuamos así. Una terapia eficaz, una solución justa, necesita de la toma de conciencia del daño, de las causas del daño y de la posibilidad muy real de superarlo. Pero también es necesario denunciar ante cada uno de nosotros, ante todo el pueblo y el mundo, que 59 años sin libertad están siendo usados como recurso desleal para sentenciarnos a un futuro sin libertad. Es como una de esas galeras donde los remeros, con su esfuerzo, permiten que el barco avance, pero no pueden decidir el rumbo del mismo, porque son esclavos
y están en las fosas sin poder subir a cubierta. Entonces, en el momento de cambiar el rumbo del barco, su tripulación y su comandante o capitán son quienes deciden. Estos han mantenido a los pasajeros, que son los mismos remeros, esclavizados y sin poder decidir. ¿Por qué? Porque el nuevo rumbo que impone esa vieja tripulación y sus sucesores tampoco lleva a la libertad. En este libro hablaremos de lo que ha sufrido, soñado y vivido el pueblo. Porque este libro está escrito desde la vivencia del pueblo, de las víctimas y desde su resistencia a los opresores. Mi papá no tenía otra experiencia que la del cubano que ha vivido en Cuba con cada limitación, miedo y sueño, los mismos sueños de otros cubanos de a pie. Y si tengo otra experiencia, decía mi padre, es la de rebelarme contra esa dominación. Lo he escrito desde lo que hemos vivido y sufrido como seres humanos y desde la esperanza de la libertad y el espíritu de reconciliación y liberación que ya experimentamos los cubanos de a pie, para decirlo más preciso. Aunque el libro las contiene, vamos aquí mucho más allá de descripciones, de relatos, de lamentos y de denuncias. Hay reflexión, hay análisis para facilitar lo que hemos llamado una autoterapia. Esta vez miramos al futuro con determinación. Tenemos una visión del cambio y del futuro. Sabemos qué hay que hacer, cómo lograrlo y que es posible lograrlo. Sí hay caminos pacíficos para el cambio, donde los cubanos, con nuestra propia autoterapia, nos curamos, donde reconociendo cada cubano como hermano, nos abrimos a la reconciliación y a la solidaridad, donde renaciendo en la esperanza nos levantamos, donde por amor a nuestros hijos, a la libertad y a la patria, caminamos hacia los cambios y logramos, sin odios, pero sin miedo, nuestra liberación. Con esa intención, mi padre escribe un libro que analiza cada uno de los peligros, pero también da pautas no desde una esperanza mística, que también, no desde una fe religiosa, que es uno de los pilares de la lucha de mi padre, es una de las razones que le daban fuerzas en medio muchas veces del fracaso y de la soledad. Lo digo porque él lo confiesa, lo digo porque él lo decía. Él se apoyaba en su fe en Jesucristo, cuando llegaban las dudas, ¿no? Creo que su frase es cuando todo lo humano aconseja abandonar la lucha. Él decía, yo sigo por mi fe en Cristo. Y decía que su prójimo no es un concepto, que su prójimo era el cubano de a pie, aquí y ahora. Eso estaba en el centro de las convicciones de mi padre. Sin embargo, no es de esa esperanza de la que se habla en el libro. Se habla de lo que concretamente los cubanos podemos y debemos estar haciendo para que ese fraude al que nos están llevando una vez más, para que ese fraude no sea nuestro destino una vez más, para que seamos los dueños, cada uno de nosotros, de manera individual y de manera colectiva también, seamos los dueños de nuestro propio destino. Tomemos las riendas de nuestra propia vida. Yo he marcado un par de fragmentos más. Uno tiene que ver con la descripción de la realidad, con el macrofraude, como le llama mi padre, y otro tiene que ver con ese proceso de liberación que él está promoviendo y que espera que cada uno de nosotros pueda ser un protagonista ya, en este momento, porque según él, y yo lo creo muy aceptado, es un momento de cambios, ¿no? Este
es un momento de oportunidades, oportunidades que él en el libro llama esperanzas. Tomado del capítulo Macrofraude. Aparece también, finalmente, toda una doctrina. Después de tener al pueblo los últimos años en espera, primero a que muera Fidel, después a que se recupere, más tarde a que se desconecte totalmente del poder, sin saber quién gobernaba realmente, luego a que Raúl Castro tomara formalmente el poder número 1, es decir, se sentara en el trono con su corte de generales. A continuación hay que esperar al Congreso del partido, y en el propio Congreso del partido se anuncia que habrá que aguardar a una conferencia del partido. Todo esto ocurría en enero del 2012, antes de que finalmente se designara a Díaz-Canel como jefe de Estado y de ministros y del Consejo de Ministros. Lo indignante, humillante y alienante es que en cada caso surgen muchos factores reforzando pública o veladamente este compás de espera, sustituyendo la esperanza por la sumisión. Pero definitivamente aquí está la doctrina. Una gran especulación de la prensa extranjera y otros medios sobre los cambios. La mentalidad reaccionaria y el juego de insulto a la inteligencia de los cubanos se hacen notables. Por una parte, se habla de cambios y cuando se pregunta cuáles son, se resume a esto. Ahora se permiten cafeterías, paladares familiares, vender discos, hacer todo tipo de trabajo personal y tener una licencia para votear, no votar. Votar, los cubanos no lo hacemos desde hace más de 70 años. El razonamiento era este. Ay, gracias. Es que es complicado. El razonamiento era este. Si Pinochet permitía o no el trabajo por cuenta propia, y en Sudáfrica también, y si con esto ya era suficiente para decirle a los chilenos y sudafricanos, miren, ya tienen bastante. Es como un racismo, como un desprecio contra el pueblo de Cuba, llamarle cambios a estas migajas pírricas sin derechos. Pero si durante estos años la teoría de este ejército de especuladores interesados en sostener la expectativa en el régimen era que habría cambios poco a poco, y que inclusive esto traería los cambios políticos, hoy ya hay una doctrina como que el pueblo debe tener comprensión. Se refuerza cada vez más la idea de que estos son los cambios que ya comenzaron y se asume implícitamente. Muy a menudo y expresamente escuchamos no hacen falta los derechos. Se insulta al pueblo de Cuba diciendo que no le interesan los derechos sino vivir mejor. Eso está en todos los niveles, en los sectores antes mencionados. Es decir, que los derechos son para otros pueblos y otras sociedades. Nosotros decimos, ¿por qué no los derechos? Unos nos dicen rupturistas, algunos nos dicen que prefieren el diálogo y no la confrontación, como le dijeron a Aznar. Otros que prefieren la gestión y no la denuncia, mientras los trabajadores se someten y callan, los estudiantes y los vecinos también. Esta teoría ya no es teoría, es una doctrina que se aplica y se impone desde fuera del régimen, pero muy acoplada con sus necesidades estratégicas de adormecer y ganar tiempo, de engañar y silenciar, mientras por otra parte el régimen mantiene su discurso, su política, sus planteamientos ideológicos inmovilistas, sobre todo su intolerancia y su represión real, desde la coacción en los centros de trabajo hasta los actos de repudio, las golpizas, las expulsiones y encarcelamientos a quienes se manifiestan o proponen movilizaciones cívicas donde el reclamo son los derechos. Y esto que mi padre escribía en el año 2012, lo estamos viviendo al día de hoy.
El que por un lado anuncien cambios, mientras los que en realidad están exigiendo y trabajando por esos cambios reales, los que van a cambiar el sistema, sufren prisión, sufren acoso, son fusilados moralmente en la prensa oficialista y en todos sus otros medios, que no son solamente oficialistas, o son directamente condenados a prisión, como es el caso ahora mismo, mientras estamos hablando, de José Daniel Ferrer, que lleva 24 horas desaparecido, y digo desaparecido porque su familia, sus amigos, sus compañeros no lo han podido ver. Hoy, hace unas horas, me llamaban de Santiago de Cuba para decirme que en la estación de policía les dijeron que no lo van a poder ver hasta dentro de 5 días. Y su familia se pregunta si está golpeado, si lo han torturado, por qué no lo pueden ver, por qué lo esconden durante 5 días mientras preparan un encauzamiento o un juicio por motivos inventados o por accidentes provocados, como le ocurrió a mi padre, en un atentado que terminó con su vida. Ahora, a pesar de toda la represión, a pesar de todo el engaño, a pesar de la doctrina de la espera, de la doctrina que ponen los dictadores, la acción, una acción que nunca va a venir, al menos no en función del reconocimiento de los derechos, al menos no en función de la apertura real, por una simple razón, porque eso significa poner en riesgo su poder. Y los dictadores no se suicidan, y los castristas y los totalitarios no tienen en planes suicidarse. Por eso la referencia ha de cambiar. La referencia debe ser que vamos a hacer nosotros por nosotros mismos y nosotros entendidos como pueblo cubano. Por eso mi padre decía que hay un cambio que ya comenzó. Lo esperanzador es que la sociedad, y especialmente los jóvenes, lo esperanzador es que la sociedad, y especialmente los jóvenes, ya van pensando y actuando cada vez más, como quien rompe con ese condicionamiento negativo y rechazan en sus vidas toda esta herencia no deseada de miedo, odio y negación de la libertad interior. Se manifiesta así una coherencia liberadora, que mientras apunta a superar el régimen totalitario actual, comienza a desintoxicarse de más de 5 décadas de totalitarismo. Por supuesto que esto es un proceso y no un fenómeno instantáneo. Y yo agregaría ni espontáneo. Ocurre a partir del esfuerzo de cada uno de los cubanos. Ocurre en el momento en que comenzamos a actuar para que ese proceso tenga lugar. Puede ser un indicio muy positivo para el futuro de Cuba y un mensaje para que el mundo entienda que el pueblo de Cuba sí está haciendo su propio camino de liberación, con una profundidad y un alcance humanista que no se puede reducir a los indicadores con que generalmente se evalúan los acontecimientos de cambios políticos. Es como si el pueblo comenzara a rescatarse a sí mismo. El pueblo de Cuba ha vivido todos estos años sufriendo, como ningún otro pueblo, la relativización de sus derechos. De cualquier parte surge alguien que se cree autorizado a preguntar si los cubanos están preparados para la democracia o si los cambios en Cuba no traerían calamidades como las que ha vivido América Latina y otras regiones. Por otra parte, hay un amplio sector que habla con un sentido reaccionario y racista, afirmando que los cubanos tienen la salud y la educación gratuitas, algo que no tienen otros países. Algo así como, bastante tienen para ustedes, está bien siendo latinitos. Es como si los conceptos de democracia, libertades civiles, derechos humanos, fueran solo para otros pueblos. Otros tratan de reinventar a Cuba. No es bueno hacer comparaciones en el orden económico y en otros parámetros domésticos. Cuba estaba entre los primeros en el mundo. en tenencia de equipos
en tenencia de equipos electrodomésticos, en salud y en educación. También desconocen que el sistema democrático en Cuba es, por así decir, el funcionamiento de la democracia en cuanto a logros y defectos no era mejor ni peor que en muchas democracias clásicas en Europa y en el resto del mundo. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, decía mi padre. No creo que en cuanto a los espacios de libertad de vivir, no creo que en cuanto a los espacios de libertad de vivir, las personas hubiese muchos países que pudieran darnos lecciones en los años 40, cuando nuestra joven república, con todos sus defectos, podía exhibir cátedra en materia jurídica y de derechos. Fue entonces cuando se elaboró y aprobó democráticamente una constitución con la que no contaban ni cuentan aún muchos estados. Cuba tiene tradición de pensadores como Varela, José de la Luz y Caballero, Céspedes, Martí, Mañach, historia y verdadera cátedra de pensamiento cívico. Cuba tiene esa reserva y todo ese tesoro porque no lo ha perdido, porque tiene los sueños, la determinación y la capacidad para construir su sistema democrático. De hecho, el haber vivido por 6 décadas sin democracia no ha anulado a los cubanos su sueño de libertad y anhelo de construir una sociedad mejor. Converge en este momento de la historia todo el legado histórico con sus luces y sus sombras. La experiencia de la resistencia del ser humano durante todo este tiempo a este duelo tan desigual entre el poder totalitario y el espíritu de libertad de los hombres. Pero la victoria fue del espíritu. Ganaron los cubanos. Aún hay muchas preguntas y no pocas incertidumbres sobre el futuro, porque el totalitarismo pretende abarcarlo y someterlo todo. Por eso, la transición en Cuba es, en esencia y en cada dimensión de la vida, liberación. La esperanza de ese futuro mejor es parte de la liberación que comienza ahora. Es como una realimentación positiva. La visión de ese futuro de democracia y justicia se va convirtiendo en impulso para lograr esa meta. No es una utopía, no es una quimera. Si los cubanos creen en ella, será porque podemos lograrla. Y lograrla es construirla. Por esto último es pensar, programar, colegiar o consensuar y también trabajar y luchar, que es lo que estamos haciendo los cubanos ahora. La visión del futuro contiene la visión del cambio. Por eso ha sido tan importante poner sobre la mesa este plan o propuesta con la definición de una etapa preliminar. Habrá un momento de la transición en que los cubanos decidan redactar una nueva constitución. No es este. Y comenzar a desarrollar un proyecto nacional de manera consistente y estable para una etapa más larga. Como hemos dicho, el país no se puede detener mientras la sociedad se prepara y madura para esta etapa. Han observado que la etapa preliminar hace reales muchos pasos de la transición, pero también prepara este proceso constituyente de manera que sea verdaderamente democrático, pluralista, en que los cubanos podamos verter todos nuestros valores y virtudes, potenciar nuestras capacidades, creando una sociedad más justa y humana. Muchos preferirían que presentáramos un modelo económico, hasta una propuesta de constitución, que ya nuestro movimiento, él hablaba del Movimiento Cristiano de Liberación, elaboró a modo de propuesta de visión de cambio. Es lógico y enriquecedor que en esta etapa preliminar de la transición, los partidos políticos y organizaciones cívicas y otras instituciones y los ciudadanos en grupos o individualmente presenten propuestas con ideas y hasta con programas completos. De este proceso debe salir lo mejor. Quizás cuando se lee este libro ya esté en marcha ese proceso o los cubanos ya estén disfrutando de una nueva constitución. Pero es posible que todavía estemos en plena lucha para alcanzarlo. Y este es el tiempo en que lo escribo. Prefiero anunciar la esperanza
y poner la reflexión en nuestra historia, en donde la mía es una opinión más. Esta especie de autoterapia para reconocer cómo nos han dañado no es para odiar ni vengarnos, sino para sanarnos y seguir adelante. Creo que en estos momentos en que termino este libro, respetando la fecha en que ustedes lo estén leyendo, estamos viviendo una etapa privilegiada, llena de peligros, pero también del despertar de una nueva etapa de un pueblo. Y eso es siempre un privilegio. Repito, con permiso del lector, que escribo esto con la confianza y convicción de que muy pronto el pueblo cubano estará ya en plena etapa a la que he llamado preliminar, que será sin duda la más emocionante y vibrante, porque es donde se rompen los cristales y barreras de la pecera, una etapa en la que se descubre la nueva vida y se siente plenamente esa libertad que Dios nos da y nadie nos puede quitar. En definitiva, Cuba ya está en marcha por el camino de liberación. Si usted lee esto dentro de algún tiempo, conozca que soñamos y la fe que tuvimos en la libertad cuando aún no éramos libres. Pero si todavía está a tiempo, ande con nosotros. Y ahí se los dejo. Y ese no es el final del libro, pero es una de las invitaciones o una de las veces en las que mi padre invita a todos los cubanos y no cubanos, a todos los lectores, a sumarse al camino, ¿no? A sumarse al camino de liberación que depende de que nosotros como cubanos lo transitemos, de que nosotros como cubanos nos los pongamos como objetivo y comencemos a actuar. Mi papá habla de constitución y de constituyente en uno de estos capítulos. Yo no quisiera entrar directamente en ese tema, sobre todo antes de... Voy a hacerlo, pero antes quisiera pasar la palabra a ustedes por si tienen cualquier comentario, sugerencia, crítica, pregunta. Convirtamos esto en una conversación, por favor. Y decirte que me da pena. Mi nombre es Alfredo Fernández Cueto y está amargo porque tengo madre. Me da pena tanto para ti como para tu familia de lo que han pasado, todos estos hechos. Con relación a tu papá. No se oye. A ver, ahora sí. Bueno, mi pregunta en sí es si el libro... Él se refiere a un análisis interno de la sociedad cubana o habla del conglomerado cubano en general, tanto dentro como fuera. Ambas cosas. Para mi papá además no existe tal división. Él ve al pueblo cubano como un solo pueblo que vive dentro y vive fuera de la isla. Por supuesto hay condiciones distintas, por supuesto hay expresiones distintas. Hay un análisis también de lo que la emigración constante del pueblo cubano ha significado para la familia cubana y para la sociedad cubana. Hay una disección de la realidad actual, aunque el libro no es solamente eso, ¿no? El libro no es un mero análisis de la realidad. Yo lo invito a que explore sus páginas y vea cuáles son las opiniones y las reflexiones de mi papá. Yo lo quiero leer porque, aunque respeto, porque el ser humano de verdad lo conoces y sabe quién es después que perdió su vida, que es el caso de tu papá, y lo hizo por una causa, por una idea, pero en su proyecto al inicio yo no lo entendí. Yo estuve en la primera reunión que, si mal no me equivoco, fue tío suyo
que estaba en España y vino aquí a Miami. Estoy hablando de finales de los 80 o algo así. La iglesia está en Flagler y la 102, la Divina Providencia. Ahí creo que se hizo la primera reunión aquí en el exilio sobre el proyecto Valera. Pero al mismo tiempo no incluían a los cubanos del exilio. Y lo que quiero leer ahí en ese libro, para entenderlo, yo quiero entender por qué no incluía a los cubanos del exilio en ese momento. ¿Me entiende? Totalmente. Vamos a recoger varias y les contesto a todos. Hola Rosa, encantadísima de verte, mucho cariño. Gracias. Bueno, yo no he leído el libro, lo tuve allá afuera, voy a leerlo por supuesto, pero escuchándote y viéndote, yo creo que los cubanos tenemos mucha suerte, estamos bendecidos. Yo creo mucho en Rosa María Payá, en el proyecto Cuba Decide, pero hay algo que parece un detalle muy pequeño, pero que a mí me parece determinante, y es ese signo cristiano que nos acompaña a los cubanos en el momento en que Rosa decide que no ha habido ningún final. O sea, la dictadura pretendía arrebatarnos a Osvaldo Payá, que era un líder político y espiritual. O sea, lo estoy viendo además al escuchar a Rosa en las páginas del libro. O sea, Payá es un hombre sabio, como ella decía, hay algo de profético también. Y Rosa decide que no hay final. O sea, no, primero porque Rosa también es cristiana y confiamos en que Payá está en la resurrección de Cristo y de alguna forma también nos acompaña y por supuesto acompaña a Rosa. Pero el hecho de que esa espiritualidad nos esté acompañando ahora, a mí me parece, de pronto, no sé, viéndola a ella, me parece que estamos bendecidos, que tenemos una oportunidad tremenda de empujar en esa dirección, porque hay una parte que nos toca a nosotros, o sea, hay una parte en que nuestras acciones son determinantes y tiene que ver con nuestro libre albedrío. Y por supuesto, eso traducido en el plano político tiene que ver con el ejercicio de la libertad individual. Nosotros que estamos de este lado, que ya hemos visto lo que significa vivir en un país donde las instituciones políticas crean esa identidad de persona libre, tenemos efectivamente que trabajar duro en eso, apoyar el proyecto Cuba Decide, sumergirnos en el legado de Payá, que de verdad que lo voy a leer después de lo que Rosa estuvo leyendo, es algo que tengo muy pendiente. Y por supuesto que el pueblo de adentro de Cuba, las personas que todavía están allí, los opositores, la sociedad civil, pero tenemos que confiar en Dios también, porque yo creo que es una buena oportunidad y que esa bendición nos está acompañando. Gracias, Lili. Yo te admiro mucho, Gracias. tienes muchas condiciones que hacen falta para llevar a cabo un proyecto de liberación en Cuba. Pero yo pienso que si no se logra que los opositores nos unamos en una sola dirección, va a ser prácticamente imposible o muy lejano el día en que nosotros podamos ver la libertad de Cuba. Yo pienso que se debe crear contigo algún tipo de comisión, no sé, de algo que promueva, o sea, la reunión de todos los líderes opositores en Cuba y que nos unamos todos en la campaña Cuba Decide. Gracias. Quizás contesto esas dos. Muchas gracias por el apoyo a Cuba Decide. Y gracias también, Lili, por tus palabras. Sí, la fe marcaba la lucha de mi padre y yo aspiro a que también la mía, ¿no? El proyecto Varela es un proyecto de cambio legal. O sea, mi padre y otro grupo de cubanos, después de leerse muchas veces la Constitución y de buscar una grieta para intentar cambiar,
para intentar cambiar el régimen usando las reglas del régimen, si es que eso era posible. Primero había que ver si era posible. Descubrieron que había una grieta, que al menos teóricamente y técnicamente era posible. Y la usaron. Por supuesto, cuando usas una grieta del régimen, usas las reglas del régimen. Y esas reglas son que, hasta el día de hoy, según la Constitución, tienen derecho al voto en Cuba todos los ciudadanos cubanos residentes en la isla mayores de 16 años y que no estén impedidos por un asunto de discapacidad o de reducción de sus derechos por estar presos. Esas son las reglas para poder votar en Cuba. Por tanto, la Constitución cubana pide, y todavía hasta este momento, 10.000 firmas de electores cubanos entendidos como ciudadanos cubanos residentes con más de 16 años y que no tengan discapacidad o estén presos. Por eso, los firmantes del proyecto Varela, las firmas que fueron entregadas, fueron todas firmas de personas que vivían dentro de la isla. Sin embargo, se recogieron muchísimas firmas del proyecto Varela en esta ciudad. No sé si usted lo supo. El proyecto Varela sí incluía el exilio y lo incluía en la campaña y lo incluía desde el concepto mismo de que hay que cambiar el sistema para poder de hecho construir esa nación en la que cabemos todos y que es de todos. Y es culpa de los Castro que no haya sido así, no de las alternativas que desde la sociedad civil han salido para intentar cambiar eso. Ahora, ¿cómo reaccionó el régimen? El régimen reaccionó cambiando la Constitución de manera arbitraria para hacer imposible usar sus reglas para cambiar lo que hay que cambiar en Cuba, que es el sistema. Y esa trampa la contiene la Constitución actual y la contiene el proyecto de Constitución. Ambas, por eso son una respuesta a Cuba Decide. Porque cuando el régimen hizo eso, la respuesta en el año 2011 de mi padre y de muchos otros cubanos fue: espérate, estás violando el derecho legal de todos los electores que te pidieron cambiar la ley para que se garantizara sus derechos al ni tan siquiera responder a ese reclamo legal. Estás violando todas las leyes internacionales y el concepto mismo de lo que la democracia significa, que por cierto significa la participación activa de los ciudadanos en la determinación del sistema económico, político y social de cada país. Justamente lo que niega la Constitución cubana al hacer el sistema irreversible y el Partido Comunista el rector de la sociedad y el Estado. Esa aberración, que además es absurda, rompe con el sentido común, que viola la petición de los electores del proyecto Varela y que viola las leyes internacionales, los tratados de derechos internacionales. Ante esa realidad arbitraria impuesta por el régimen, mi padre dijo: ok, vamos a plebiscito. Y vamos a preguntarle a los cubanos si quieren una democracia, o sea, si quieren elecciones libres, justas y plurales, porque si quieren eso, entonces esa Constitución no sirve porque no se puede cambiar, según ellos mismos dicen, hay que hacer una nueva. Y comienza un proceso de transición y eso es lo que nosotros queremos continuar con Cuba Decide, ¿no? Es esa idea la que recoge la campaña, que no es más que una plataforma ciudadana para cambiar el sistema. Cambiar el sistema ¿cómo? A partir de la movilización ciudadana, de la desobediencia civil, de la lucha no violenta, de la movilización de los cubanos fuera de la isla también, de la comunidad internacional y también de los gobiernos, de los poderes que pueden presionar en conjunto y en apoyo al pueblo cubano a ese régimen y forzarlos a hacer lo que no quieren hacer, que es someterse a la voluntad de la ciudadanía. En ese momento comienza un proceso de transición y esa es la idea de Cuba Decide, que respondiéndole a la señora, es una invitación a todos, a los líderes de la oposición, pero no exclusivamente a los líderes de la oposición. De hecho, no es un proyecto para la oposición, es un proyecto para el pueblo cubano, para todos los cubanos, estén o no estén organizados. Y esa es la unidad, humildemente, esa es la unidad que podemos proponer, la unidad en la acción. Aquí está la propuesta de trabajo. Si quieres, súmate. Y caminamos juntos, caminamos unidos en una misma dirección.
el tema de la unidad de la oposición, que es un ideal que a mí me parece positivo y me parece bueno y me parece legítimo, me parece injusto ponerle ese ideal como precio a la libertad de los cubanos. Me parece que las oposiciones, los partidos políticos, la sociedad civil en el mundo, en las democracias, no son un bloque unitario. Tienen diferentes criterios, diferentes opiniones, diferentes visiones de país. Hay una gran diferencia. Los cubanos no estamos en ese escenario político ni democrático, estamos un paso antes. Estamos luchando por los derechos, pero estamos luchando contra un aparato de inteligencia. Estamos luchando contra un Ministerio del Interior y un sistema de inteligencia que tiene el entrenamiento de la KGB, que tiene el entrenamiento del Stasi y que le es mucho más fácil destruir un intento de unidad que fajarse con los argumentos y con las propuestas. Por eso, la unidad sí es importante y la queremos y la buscamos, pero estamos muy claros de que la prioridad es la libertad del pueblo de Cuba y a esa no se le puede poner condiciones, ni tan siquiera la condición de la unidad de la oposición. Así lo pensaba mi padre y yo realmente comparto ese criterio. El señor quería hablar. Ahí atrás. Querida Rosa. ¿Se oye? Oiga, eso es difícil. Querida Rosa, nosotros venimos de dos generaciones distintas. Los de mi edad vimos el paredón de fusilamiento y sabemos con el régimen cubano un pueblo que no lucha por su libertad no merece ser libre. Creerse que pacíficamente vamos a resolver el problema cubano es perder el tiempo. El pueblo cubano, si quiere ser libre, tiene que lanzarse a la calle y buscar su libertad propia. No vivir de las remesas de los exilados y de los turistas cubanos que van a alimentar las finanzas del régimen cubano. Son dos posiciones distintas. Ahí no puede haber negociación, no puede haber nada. Tienen que tirarse a la calle para liberarse de la tiranía. Esta gente no van a ceder. Ellos están ahí para morirse en el poder. Raúl Castro, le quedan 4 o 5 años de vida. Y el Canel Este, 9 de los viejos dirigentes de la revolución. Y posiblemente hay un problema allí en la nueva nomenclatura, que decidan que eso no sirve como pasó en la Unión Soviética y en Europa del Este. Que la nueva generación, los nuevos comunistas, como se le quiera llamar, derrumbaron el régimen y todos son libres. Eso es lo que quería decir. Gracias. La luz de Oswaldo Payá está brillando en todos los cubanos. Simplemente porque Oswaldo Payá está diciendo que el pueblo es el protagonista. Sí, no, lo dice Oswaldo Payá, que el pueblo es el protagonismo pertenece al pueblo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Exactamente. Gracias por llegar a la misma conclusión juntos. Exactamente. Y no esperar de todo eso. Exactamente. Eso tiene que ser. El destino está en el pueblo cubano y no ser ovejas ciegas y mudas que aplauden nada más porque tienen el síntoma de Estocolmo en el cerebro, que para no ser reprimido, sí, viva Fidel, y después en su casa no quiero decir la palabra, pero bueno, que se cagan en la madre de Fidel Castro para ser cubano. Ahora sí está encendido.
A ver, yo quiero responder algo de lo que decía el caballero y además un respeto inmenso por su generación de lucha contra el castrismo. Pero a mí me da la impresión que usted recuerda al pueblo cubano durante una institución que no era el totalitarismo, donde la gente se lanzaba a la calle porque las instituciones eran distintas. Y en ese caso los cubanos tenían también, como lo tiene todavía, donde no se ha consumado todavía el totalitarismo en Venezuela. Es muy violento lo que pasa en Venezuela. Pero el caso de Cuba, que es la pacificación violenta de la sociedad, es aún más grave porque ya las instituciones totalitarias se establecieron y la gente sabe que ir a la calle a protestar es lo que decía Rosa, es el miedo. Y Rosa decía una palabra, era algo así como la simulación, o sea, el tema de la simulación, como el miedo, la simulación como un mecanismo de sobrevivencia. Yo no voy a hablar mucho porque la protagonista es Rosa y Osvaldo Payá. Solamente quiero decirle que el proyecto Cuba Decide es la propuesta que necesita ese pueblo, que probablemente todo el mundo se está preguntando lo mismo, pero ¿cuál puede ser un camino? ¿Cuál puede ser una propuesta? ¿Dónde está el cambio de paradigma? Y yo creo que eso es el proyecto Cuba Decide. La propuesta que tenemos que mostrarle al pueblo cubano. Ya tenemos un camino, ya tenemos una propuesta. No es tan difícil. Y además eso puede unirnos a todos. Y contra todos ellos no pueden, porque yo soy una élite criminal. Pero ese es el punto. O sea, aquí está la propuesta. Me encanta tu punto, Lilian. Habla, Rosa. Sí, Habla. Sí, no. Primero, muchas gracias por hacer evidente lo que de alguna manera yo he estado tratando de balbucear durante casi una hora. Y es que la propuesta es radical. La propuesta va a la raíz del problema, que es cambiar el sistema. Y no va a cambiar sin la participación de todos los cubanos. Y no va a cambiar sin la acción de todos los cubanos, dentro y también fuera, porque también fuera hay maneras de apoyar a esos cubanos que dentro están todos los días arriesgando su vida, su libertad y su seguridad física al enfrentarse a ese régimen. Es tan radical como lo que usted ha dicho, tan radical como que no vamos a parar hasta que no cambiemos a ese sistema. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuántas personas hay presas en estos momentos por llevar el Cuba Decide? Es decir, la plataforma que estamos, que Rosa y que los demás promotores de Cuba Decide están llevando dentro y fuera de Cuba, porque la plataforma esta es dentro y fuera de Cuba, porque Cuba Decide, que no es Rosa, como dijo Orlando Luis una vez en un video de eso que hace Orlando Luis bien irreverente, dijo, Cuba Decide no es Rosa, Cuba Decide está pidiendo todo lo que estamos pidiendo los cubanos, elecciones libres, libertad para los presos políticos y que todos los cubanos seamos entendidos dentro de ese país, no con ellos, con nosotros, porque todos somos cubanos. Entonces, les pido desde este humilde asiento, yo no soy nadie, no soy importante, no soy nada en esta vida, por favor, apoyemos esta campaña Cuba Decide, apoyemos un cambio fuerte en Cuba, presionemos a ese régimen, tenemos todo el poder del mundo, como yo digo a veces, los mantenemos y no porque los mantenemos, no, porque somos cubanos. Hasta mi hijo, Enrique Cuba, que nació en Chicago, es cubano y quiere votar en Cuba. Entonces, vamos a hacer por Cuba, que tenemos todo el poder del mundo. Y ahí está Rosa. Y ahí está Osvaldo, que luchó toda su vida para que esa Cuba fuera libre. Y lo que decía, y lo que más yo recuerdo de Osvaldo es liberación, libérense. Vamos a liberarnos y vamos a liberar ese país. Sigue, Rosa. No. 5 minutos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Diego. Sí, yo quiero hacer, primero que nada te felicito, Rosa María, porque este movimiento es un movimiento
que creo que todos los cubanos debemos de apoyar. Pero yo quiero dirigirme a las generaciones mayores, quizás a nuestras generaciones, o las que más o menos llevamos más de medio siglo aquí en el exilio. Es importante que nosotros, los que hemos estado luchando por más de medio siglo, por conseguir nuestro sueño de regreso a Cuba, nosotros, las generaciones del exilio histórico cubano, si quiere llamársele así, no estamos autorizados a criticar a estas nuevas generaciones que tienen un mérito enorme. Y estas generaciones van a hacer lo que nosotros no pudimos hacer en más de medio siglo. ¿Cuál es nuestra obligación moral y en todos los sentidos? El que no esté de acuerdo con este movimiento, que no lo combata. Si no lo apoya, que no lo combata. Porque ningún cubano tiene derecho a combatir a otro cubano porque quiera una manera diferente. Yo le pido, y así lo estamos haciendo al exilio, al pueblo cubano del exilio, que tenemos que darle un apoyo irrestricto, no solamente a Cuba Decida, sino a cualquier otro cubano que esté dentro de la isla tratando de hacer lo que nosotros no pudimos lograr en medio siglo. Apoyémoslo. Recordemos, por favor, que el enemigo es la dictadura castrocomunista y no las organizaciones que están en esa nación. Muchas gracias a Dilma, a Diego y a todos los que han traído una contradicción que en realidad no lo es. Ni esto es un problema de una sola generación, ni esto lo va a resolver una sola generación. Los cubanos de todas las generaciones, en este momento, todos, sobre todo inspirados en lo que han hecho los que vinieron antes que nosotros, los que han estado años de prisión política, los que han perdido la vida en el intento. Mi papá es uno de ellos, pero hay miles de cubanos que han sido fusilados o asesinados o que no sabemos lo que pasó con ellos precisamente porque han estado luchando por una mejor, es que ni tan siquiera, por supuesto que han estado luchando por la libertad, pero en realidad por lo que hemos estado luchando y por lo que estamos luchando todos es por la posibilidad de ser feliz en la manera que cada cual decida. Eso tan elemental es lo que nos ha arrebatado durante 60 años el castrismo y es precisamente eso lo que queremos conquistar. Así que los invito a todos, con las críticas también, están autorizados a criticar. Todas son bienvenidas, por favor, con las críticas y con las sugerencias, la propuesta está hecha. Todos los que quieran acompañarnos, pues andemos juntos, como decía mi padre. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Rosa. El libro está a la venta. Y como Oswaldo nos dijo, la noche no será eterna.